Que no tengo que pensar en el neumococo, no, sino que tengo que sumarle otros microorganismos ahí. Las neumonías multilobales las presentan los virus y el estafilococo aureus, que como factor de riesgo la enfermedad por virus suele ser la puerta de entrada, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, este es como el estándar de bronconeumonía. Sigue siendo una neumonía, suele tener la misma clínica que el resto, eso no tiene pues mucha variación. Que dice, pues ya no es necesario ponerle claritromicina a todo, más que porque no funcione, porque hay mucha resistencia a la claritromicina. ¿Listo? Porque todo el mundo en pandemia estaba tomando macrólidos. ¿Listo? Entonces, este es el ejemplo de otra enfermedad de tipo alveolar, pero pues yo aquí ya no veo las áreas de enfermedad alveolar, sino que veo un patrón reticular. No es una fibrosis, es un paciente con una clínica muy clara también, que puede ser de la neumonía clásica, de los síntomas de tos productiva, dificultad respiratoria y fiebre, pero en general una neumonía atípica me genera a mí unos síntomas atípicos, puede aparecer cualquier cosa. ¿Listo? Si yo les pregunto por el microorganismo posiblemente implicado en esta neumonía, que les sugiere neumonía redonda, porque se ve como si fuera una masa, ¿cierto? Que ya las vimos. Pensar en Klebsiella es una buena opción. Entonces hay tres microorganismos principales, yo diría que 4 por lo que acabamos de decir. El cubrimiento hay que dárselo al neumococo, sí o sí, porque es una neumonía. Tengo que pensar en la Klebsiella, ¿listo? La neumonía redonda también la produce el estafilococo aureus, ¿listo? Con más frecuencia la Klebsiella, pero el estafilococo aureus está ahí. Y hay un microorganismo que es más raro, pero lo hemos visto, que se llama Rhodococcus equi, ¿sí? Raro porque nosotros casi que no buscamos al microorganismo en neumonía, no es lo importante, simplemente con los factores de riesgo y la asociación clínica le damos tratamiento al paciente y la mayoría pues mejora, les va bien, ¿listo? Y es difícil identificarlos, pero cuando se identifica por ahí nos ha aparecido ese, que es un microorganismo de los pacientes que trabajan en la parte ecuestre con caballos y todo eso. ¿Listo? Bueno, otro mensaje importante de la charla, la tuberculosis. Toda neumonía puede ser una tuberculosis en potencia, sobre todo acá en Latinoamérica, ¿listo? Sobre todo acá en Colombia, donde la incidencia es como de 25 casos por 100.000 habitantes, que eso para una enfermedad es bastante alto. Sigue siendo una enfermedad endémica que la mayoría la piensa cuando aparece esta clínica de acá, una tos con expectoración, que usualmente ya los van a molestar a ustedes diciéndoles: todo paciente que tosa durante más de 15 días es un sintomático respiratorio y hay que estudiarlo para tuberculosis. Precisamente esos son como nuestros intentos de que sean costo efectivos también, de hacerle una pesquisa a los pacientes con tuberculosis. Tal vez en eso nos hemos quedado cortos, ¿sí? Pero pues es una medida de salud pública bastante suficiente, o sea, no quiere decir que sea mal, es insuficiente, pero es muy bueno, porque se logran captar muchos casos. ¿Listo? Características de la tuberculosis, hablando de neumonía: la diseminación transbronquial. Tengo yo una neumonía del lóbulo superior que de un momento para otro se pasa para el otro lado y sobre todo se va a los lóbulos inferiores. Y a veces encuentro cavitación. Si yo encuentro cavitación es mucho más probable que sea una tuberculosis con diseminación transbronquial. Pero me puede aparecer, como está ahí, el foco de neumonía puramente. Por aquí hay una cavitación, por aquí hay otra que es más notoria, ¿listo? Y acá hay enfermedad alveolar, ¿listo? Entonces, básicamente esa es una característica clásica de la tuberculosis. Esta imagen ya la habíamos visto, ¿cierto? Este es el patrón de árbol en gemación, que era de la enfermedad intersticial de los micronódulos, ¿cierto? Que lo vimos en la clase pasada. Característico de la tuberculosis. ¿Listo? Y la tuberculosis miliar, ¿qué sería también? Una enfermedad de patrón intersticial. Entonces la tuberculosis puede ser cualquier cosa. Esto les voy a dar a los pacientes que no están vacunados
con la vacuna que se pone en la época neonatal, que algunos de ustedes tendrán una cicatriz muy característica en un brazo, suele ser el derecho. Enfermedad intersticial, que miren que ampliándola y dejándole una mejor resolución en tomografía queda muy claro ahí sus micropuntos que están diseminados por todos lados. Ustedes ya saben dónde está localizada la enfermedad ahí, y cuando se vea esta imagen, que podría ser cualquiera de las otras micronodulares que vimos, la tuberculosis sigue siendo diferencial. Por eso hablar de tuberculosis será importante, ¿sí?, al mencionar los hallazgos radiológicos. Miren esta, yo veo una cavitación, ¿listo? De pronto, si dijeron pseudomonas, yo les diría, piensen en que son más inferiores, pero no está mal. A ese paciente, si viene con clínica aguda de neumonía, yo tendría que darle cubrimiento para el neumococo más la sospecha clínica que yo tengo. ¿Listo? En este caso, tengo una cavitación a nivel superior y miren aquí este patrón de árbol en gemación. Eso, hasta que no se demuestre otra cosa, me deja a mí un criterio suficiente para darle tratamiento al paciente. Recuerden que la tuberculosis yo tengo que llenarme de razones para tratarlo, porque es una quimioterapia, además de larga, tóxica. Entonces tengo que tener razones suficientes. Los radiólogos se jactan de tener los hallazgos como más específicos, o sea, cuando uno ve esto, con mayor seguridad le puede dar tratamiento al paciente, sabiendo que pues el beneficio supera el riesgo. ¿Listo? No así otros hallazgos que son menos específicos, donde uno tiene que llenarse como de más razones. ¿Listo? Entonces, esa es como la primera parte, era complementaria, es simplemente un brochazo rápido, de lo cual, como les digo, vamos a tratar de hacer énfasis en los ejercicios en un taller. Tengo que ver dos detalles. Si el hemitórax está opaco y las estructuras van hacia donde está la opacidad, o sea, un opaco y retraído, me hace pensar a mí principalmente en atelectasias, que ya las hemos mencionado y ahorita vamos a ampliar ese conocimiento. ¿Listo? Si por el contrario el hemitórax está opaco y las estructuras se desplazan al contrario de donde está la opacidad, ¿sí?, opaco y desplazado, o radiopaco, principalmente es el derrame pleural y las masas, que usualmente tienen derrame, las que me desplazan de ese hemitórax. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que vamos a ver como en las siguientes secciones. ¿Listo? De la atelectasia ya habíamos hablado. Recuerden que cuando se me tapa un bronquio y no hay intercambio gaseoso, el aire se sale y los alvéolos se colapsan. Y la suma de ese colapso continuamente me va a generar que el tejido se junte, me genera una opacidad también, ¿cierto? Ese es el diferencial de las lesiones alveolares principalmente. ¿Listo? Y lo que me está diciendo ahí es que se colapsó un grupo alveolar importante. Eso no es que se colapse uno o dos alvéolos. Usualmente se colapsa o un segmento pulmonar para que yo lo pueda ver clínicamente, porque normalmente nosotros tenemos alvéolos funcionando normalmente y otros que están colapsados, como en reserva. ¿Listo? Entonces, y esos no los vemos en una radiografía. Entonces, aquí esto hace alusión a que es algo ya patológico. ¿Listo? Y a veces se ven lesiones pequeñas, pero quiero que piensen que las lesiones, por pequeñas que sean, ya están comprometiendo un área del pulmón que es suficientemente importante. Entonces, la obstrucción viene a ser una de esas cosas, y la otra causa es que yo coja esos alvéolos y los apachurre ahí, les saque todo el aire y los colapse. Eso lo producen otras patologías, ¿listo?, que serían las llamadas atelectasias pasivas, ¿sí? El alvéolo como tal no hizo nada, sino que un ente externo me hace ese colapso. ¿Listo? Bueno, para hablar de las atelectasias de todo un pulmón, hay que empezar con las atelectasias pequeñas, porque así empieza la patología. ¿Listo? Miren aquí estas lesiones que bien pudieran ser consolidaciones, ¿cierto? Son radiopacidades, pero tienen esa característica que tienen como una forma de lanza. Son laminares, son lineales también. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Aquí hay un colapso, ¿sí?, en el lóbulo, en segmentos del lóbulo inferior, que me generan esa imagen característica. En esa línea hay
muchos alvéolos colapsados, ¿listo? Y usualmente las atelectasias laminares se deben a patologías benignas. ¿Qué hallazgos son como los más frecuentes? El estado posoperatorio, muy frecuente. Es probable que después de que a un paciente se le haya hecho una cirugía y se le tome una radiografía de tórax por su evolución, se encuentren atelectasias. ¿Listo? Entonces, pacientes que han estado intubados, pacientes a los que se le ha hecho algún procedimiento, yo me los puedo encontrar con esto. ¿Es grave? No es grave. Pero sí el paciente probablemente requiera algún tipo de terapia respiratoria para mejorar esto cuando aparece disnea. O sea, estas lesiones aquí puede que no me colapsen al paciente clínicamente, pero podrían presentarse en un grado variable de disnea. ¿Listo? Eso cuando son benignas. Otros hallazgos frecuentes de estas que están viendo específicamente aquí en lóbulos inferiores, la dependencia gravitacional. ¿Qué es eso? El paciente que está acostado durante mucho tiempo, también se van a colapsar áreas más grandes que las que se colapsan normalmente y yo no veo en todos los pacientes. Entonces, esa es causa frecuente. ¿Esta imagen se les hace familiar por alguna razón? Ya la hemos visto esa imagen, la radiografía. ¿Cómo? No te escucho. No importa, díganos y yo veo. Participen, muchachos. Ese ya lo hemos visto, no en esta clase, no fue lo que pasó ahorita. ¿Se acuerdan de los signos radiológicos que les mostraba? ¿Cuándo se tomaba de Miren aquí. ¿Cómo? La S de Golden. ¿Listo? Golden. Bueno, dejando de lado las atelectasias laminares, ¿sí? La S de Golden, recuerden que era un signo radiológico importante porque me hablaba de que había una obstrucción del lóbulo superior del pulmón derecho, que es lo más frecuente. Y que esa obstrucción es principalmente por tumores. ¿Sí? Un carcinoma broncogénico que obstruyó el bronquio y colapsó todo el lóbulo. ¿Cuáles son las características? Miren que en las atelectasias laminares el colapso se quedaba ahí y el resto del pulmón seguía como si nada. Aquí, ese colapso ya me está generando un fenómeno que es apenas previsible. Está arrastrando la cisura menor, ¿cierto? Entonces me está agrandando el pulmón inferior a la lesión, ¿sí? Lo retrae. Y también, por otro lado, me retrae la vía aérea. Miren cómo la acerca la lesión. ¿Listo? Entonces, entre más atelectasia, entre más alvéolos comprometidos, el colapso va a llevar a jalar las estructuras que se mueven. ¿Se va a mover una costilla? No, probablemente, porque ya está fija ahí, ¿cierto? Pero sí se puede mover el mediastino, que es una estructura móvil. No, yo les digo a veces, con un tubo de tórax mal medido, uno puede mover el mediastino, ¿sí? Como de lejitos, ahí como con un palito, ¿sí? Y otra cosa que se mueve es el diafragma. Recuerden bien eso porque esos son como las cosas más sencillas, pero las claves para hacer estos diagnósticos. Entonces miren que la S de Golden es un signo que a uno de ver la imagen rápidamente, después de aplicarle toda la lectura sistemática, dice: aquí hay algo que no es normal, hay una opacidad con retracción. Opacidad con retracción, atelectasia. ¿Por qué se producía la atelectasia? Principalmente por obstrucción, ¿cierto? Que eso sea un cuerpo extraño, muy poco probable, porque un cuerpo extraño para que viaje hasta la parte superior, difícil, ¿cierto? Pero los tumores sí son bien frecuentes. De hecho, suelen enfocarse cuando les hablan de atelectasias a preguntar por tumores en los exámenes de residencia, y así hemos visto, por ejemplo, aquí los exámenes del tipo de residencia de posgrado de aquí de esta universidad. Cosas que llaman la atención: la cisura oblicua. Esta es la cisura oblicua, está más alta de lo que normalmente yo me la encuentro, ¿sí? Entonces esta pues tocaría seguirla ahí. Esta es una imagen de radiopedia, ¿listo? Donde les recomiendo que sigan haciendo ejercicios, ¿vale? Profe, una pregunta. ¿Y la primera atelectasia, las laminares son reversibles? O
Ya. Todas estas, si yo trato la causa, el pulmón vuelve. O sea que la otra sí es, yo sí puedo decir que las otras solo son de cuadros agudos, las laminares. O yo puedo encontrar eso en... Probablemente esta en el posoperatorio inmediato sí, pero esta más bien no es tan aguda. Yo necesito varios días ahí sin movimiento de cierta estructura del pulmón, por ejemplo estando en una UCI, ¿sí?, para que se produzca. Lo que sí es que suelen ser benignas estas atelectasias, más que estas no, ¿sí? Entonces, entre más grande la atelectasia, peor le va al paciente, ¿sí?, porque pues más pulmón está colapsado. Y las causas, entre más grande, tienden a acercarse más a neoplasias. Eso es lo que quiero que piensen. ¿Listo? Miren aquí cómo se ve un colapso del lóbulo medio, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que en imágenes el lóbulo medio, que lo habíamos visto en tomografías, es grande, es relativamente grande. Miren aquí cómo ha quedado reducido a ese pequeño espacio. En imagen convencional del tórax es bien difícil hacer el diagnóstico de una atelectasia del lóbulo medio. ¿Qué puede ayudarnos? Que puede haber un signo de la silueta, ¿sí?, con la cara, con la aurícula derecha, así como una neumonía, ¿cierto? Y de pronto podría o no, porque pues de todas maneras es una cantidad importante de alvéolos colapsados, de generar retracción de ese mediastino hacia el lado de la lesión. ¿Listo? Entonces esto es lo que trataba de mostrarles, o esta es la placa de esta tomografía, que en la tomografía es muy fácil de identificar. ¿Listo? Aquí hay una atelectasia y esa probablemente, si se le pase a muchos expertos, ¿sí?, uno tiene que estar como muy al pendiente de esa estructura. Ante la duda, la tomografía. ¿Listo? Las que sí son un poquito más fáciles de encontrar son este tipo de atelectasias. Esto probablemente les suene a consolidación, pero esta es una atelectasia del lóbulo inferior. Y los radiólogos a esas atelectasias del lóbulo inferior, yo creo que con este esquema ya no se les olvida, veamos. A este le llaman el signo del velero. Del velero, de los botes veleros. ¿Listo? Así mal dibujado, un barco. ¿Listo? ¿Sí la ven esa atelectasia ahí? A veces sí es importante aprenderse los patrones, sobre todo para los que no nos dedicamos exclusivamente a las imágenes, sino también a la clínica, porque con eso nosotros agilizamos mucho. Entonces, si tengo un paciente con dificultad respiratoria aguda, ¿sí?, y yo me encuentro ese signo, probablemente pueda pensar en eso. Acá tengo un colapso del lóbulo superior y miren cómo compensa en el pulmón derecho el lóbulo inferior. El lóbulo inferior ha llegado, ¿sí?, a aparentar que ocupa incluso todo el campo pulmonar. Pero miren que hay retracción del mediastino. ¿Listo? O sea, profe, en realidad no es que jale, sino que el lado contralateral al compensar empuja. No, sí ahí jala. sí hay retracción, ¿sí? Ahí hay retracción porque la patología principal consiste en un colapso. ¿Dónde era, profe? En un core central. Aquí, ven, aquí está el lóbulo superior. ¿Listo? Y este es el lóbulo inferior. Todo ese es el lóbulo inferior. Recuerden de las clases de histología que si nosotros desdoblamos un pulmón célula a célula, le damos como 3 vueltas y media a la Tierra. ¿Sí? Por eso también se puede vivir fumando toda una vida y pues el pulmón seguirá funcionando. ¿Listo? Por eso es que las atelectasias laminares a veces pasan desapercibidas, porque es muy poquito pulmón. Y si el paciente era porque estaba acostado solamente, no tenía enfermedad pulmonar, probablemente no me estén dando problema. ¿Listo? Aquí sí está el esquema, pues la imagen de una atelectasia de todo un pulmón. ¿Listo? Pulmón radiopaco retraído.
¿Listo? Este sí probablemente me esté dando una clínica importante, ¿vale? Y aquí también yo tengo que pensar que ese paciente tiene, si no es la clínica del cuerpo extraño, que eso es raro, sí es muy eventual y el cuerpo extraño es muy característico, pues con la dificultad respiratoria y todo lo demás, antes que yo ver la atelectasia, un tumor. ¿Listo? Y la tomografía lo que me está mostrando, cosa que no puedo ver aquí, es el ascenso del hemidiafragma. ¿Listo? Miren este de acá, ¿qué les llama la atención de esta imagen que en principio se veía también así? ¿Vale? Se veía en los primeros días de esta manera, un pulmón totalmente radioopaco. Miren estas flechitas que me están indicando ahí, son unas grapas de sutura. ¿Listo? Entonces eso ya lo vamos a ver en dispositivos, pero otra cosa que quiero que vean es que aquí yo puedo seguir la costilla de posterior hacia anterior, arco posterior, arco anterior. Pero esta, miren que no tiene arco anterior, solo tiene un pedacito del arco posterior. El diferencial de la atelectasia de todo el hemitórax es la neumonectomía. A ese paciente le quitaron el pulmón de ese lado. Entonces el cirujano de tórax llega, rompe una costilla, esa sale, ¿sí? Y por ahí se saca el pulmón. La técnica la desconozco, no soy cirujano de tórax, pero la evidencia es eso, miren, queda aquí la costilla faltante y además las grapas de sutura. Puede aparecer otro tipo de sutura, ya lo vamos a ver, pero eso es muy frecuente. Con las grapas rápidamente se termina en un tiempo quirúrgico muy anterior. ¿Listo? Esta es una imagen que me muestra otra cosa, una elevación del hemidiafragma. ¿Listo? Con el tiempo esto se compensa y este pulmón deja de estar ahí, queda el espacio muerto, pero compensa muy bien este. A veces como que crece de tamaño, se ve como ese efecto. ¿Listo? Y las estructuras vuelven a su posición normal. ¿Vale? Este es otro ejemplo de las atelectasias. Miren que aquí no se ve el mediastino en el lado izquierdo y la vía aérea está totalmente hacia el lado derecho con su respectiva radiopacidad. Entonces, las atelectasias hasta ese punto no tienen pierde. Ahorita que hablemos de derrames pleurales, vamos a ver nuevamente esto. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué veo? Lo mismo, ¿cierto? Pero ¿por qué no es una atelectasia? Miren cómo está aquí esta estructura del mediastino. En vez de estar retraído, está desplazada. La vía aérea está desplazada. ¿Listo? Esa sería la diferencia o el diferencial cuando pues tengamos todo el hemitórax opaco. Y miren aquí la atelectasia pasiva o por compresión. Este es el pulmón que se ha colapsado por este gran derrame pleural. Esto obviamente tampoco lo voy a ver acá, hay aquí un signo de la silueta, ¿cierto? Pero en tomografía sí es posible hacerse como a la caracterización de esas lesiones. Lo importante de ahí será la atelectasia o el derrame pleural. ¿Listo? Entonces, por eso no nos enfocamos tanto en esta parte. Bueno, pero usualmente hay que pensar cuando hay este tipo de patologías, tumores. Tumores es lo que hay que pensar. ¿Listo? Bueno, las atelectasias no laminares, entonces en síntesis, estas serían como las causas. Lo primero, neoplasias bronquiales. Lo segundo, un poquito más raro, pero más fácil de diagnosticar porque ¿qué les va a llegar? No, es que mi hijo se tragó una moneda, se tragó un juguete y empezó con dificultad respiratoria. Entonces, pues, ¿uno en qué piensa? Ahí pues no se piensa en neoplasia, sino que, ¿listo? Usualmente nosotros tampoco esperamos ver la atelectasia por el cuerpo extraño. Vamos a buscar ese cuerpo extraño, a veces con pinzas o si no con fibrobroncoscopia, para retirarlo antes de que se presenten estos cambios. ¿Listo? Y se los puede ver como en mayor o menor medida. Y las compresivas, pues todo lo que me colapse a mí el pulmón, todas las patologías externas como los tumores, el derrame pleural, el neumotórax, pues me va a generar ese apachurramiento ahí del pulmón. Por eso se las pongo ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, tema de atelectasia no sería como lo contrario. Yo me voy a encontrar un pulmón negro, radiolúcido, ¿sí? Que puede ser unilateral, que es lo más usual, también puede ser bilateral, ¿listo?
que también genera ese fenómeno de desplazamiento de estructuras. Pero en el neumotórax, el aire que está en la cavidad pleural, él sí va a empujar las estructuras. No van hacia el neumotórax, sino que las desplaza para el otro lado. ¿Listo? El diferencial principal de este neumotórax va a ser el enfisema, que ahorita lo vemos. ¿Listo? En el enfisema lo que pasa es que se destruyen las paredes de los alvéolos ya no intercambian aire, ya no están en ese momento en que entra el aire y sale de forma circulante, por así decirlo, sino que como se rompen esas paredes, se pierde la arquitectura, el aire se queda ahí como atrapado. Son los signos de atrapamiento aéreo que ya vamos a ver. Estas serían como las causas principales de forma esquemática. Ahorita nos vamos a dedicar a estas dos, porque la fisiopatología es como el modelo principal de estudio, pero para que los tengan en cuenta. La enfermedad fibroquística es un diferencial importante del enfisema, después hacemos ejemplos de eso. ¿Listo? Y vamos para el neumotórax. Entonces, recuerden que yo tengo dos hojas, la pleura parietal y la visceral, que recubren al pulmón, ¿cierto? Y que normalmente yo no las veo. Yo veo la estructura del pulmón, sé que el pulmón está recubierto de la pleura visceral y la pleura parietal está pegada a esa pleura, pero ella está alrededor de la caja torácica. Y ellas no se mueven. Una no se mueve de la caja torácica, la otra no se mueve del pulmón. Pero pues están juntas. Si entra aire a esa cavidad, yo voy a empezar a ver la diferencia. Y lo que pasa es que yo voy a ver al pulmón, voy a ver la silueta del pulmón recubierta por la pleura visceral. Entonces, la clave del neumotórax va a ser encontrar esa pleura visceral. ¿Listo? Entonces, se sale el aire del pulmón, queda en la cavidad pleural. Cada vez que salga más aire, pues el pulmón va a ser empujado, se va a ir apachurrando, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver pues como efecto de la radiología. ¿Listo? Causas del derrame del neumotórax. El trauma. En trauma ustedes se van a volver expertos en buscar neumotórax. ¿Listo? La enfermedad enfisematosa y las bulas también me pueden producir esa salida de aire. El iatrogénico, si yo le estaba pasando un catéter venoso central y con la aguja pinché la pleura, pues también el aire va a salir, ¿cierto? Y hay un modelo de estudio que no es tan frecuente, yo lo he visto un par de veces en 10 años de práctica, que es el espontáneo, que es usualmente de pacientes altos, hombres, jóvenes, ¿sí? Que por alguna razón suelen rozar la pleura con estructuras, con sus mismas estructuras o en algún movimiento y generan precisamente un neumotórax espontáneo. ¿Listo? Las bulas cuando se rompen, sí, pero las bulas a veces están dentro de la enfermedad enfisematosa. Suelen romperse más cuando el paciente enferma, o sea, cuando no está en un estado basal, sino cuando está en un estado patológico. Entonces serían secundarias. ¿Listo? Bueno, entonces vamos para el diagnóstico del neumotórax. Veamos la imagen número 2. Esa es la imagen clásica del neumotórax. ¿Qué está pasando? Esta es la pleura visceral. Y eso hace que el pulmón se me vuelva más evidente. Miren que aquí siguen las marcas pulmonares, pero para acá yo ya no veo nada más, ¿cierto? Veo aire. Y ese aire empieza a colapsar el pulmón. ¿Listo? Entonces, eso es principalmente. Acá también estoy viendo ese mismo fenómeno, pero el paciente no está sentado, no está de pie. Recuerden que el aire, las burbujas de aire por gravedad se van a ir arriba. Entonces, aquí el aire está buscando esta zona. Acá el paciente está acostado y entonces está buscando la zona más alta, que en ese caso es la base del tórax. ¿Listo? Entonces, este ahorita lo vemos más adelante, el signo del surco profundo. ¿Listo? Que me ayuda a determinar esto. Esto es un hidroneumotórax, ya lo vemos más adelante. Entonces, el neumotórax es una patología fácil de entender, fácil de diagnosticar, pero también se pasa fácilmente.
se pasa cuando yo no soy juicioso al ver la radiografía. ¿Listo? Entonces, como recomendación, yo siempre les voy a decir que traten de buscar la pleura visceral separada de su hoja parietal de una manera muy cuidadosa y tal vez ampliar la imagen, y ahora con radiología digital es más fácil, va a ser la respuesta. ¿Listo? Entonces ustedes le hacen zoom y se puede ver con más claridad la lesión. ¿Listo? Bueno, hay un tema que es el neumotórax a tensión, y de esta diapositiva lo único cierto es esto de aquí. Ustedes en RCCP, en las clases del Dr. Jimmy, ven que el neumotórax a tensión es una de las 5 T's de causas de muerte directa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ese neumotórax? Él empieza a ocupar espacio y a ocupar espacio, el pulmón a colapsarse más y a colapsarse más y a retraerse, cosa que es las estructuras del mediastino quedan colapsadas. Una de las estructuras importantes del mediastino es la vena cava. Entonces, si yo le genero una presión de aire a la vena cava, pues voy a obstruir el retorno venoso, con lo que genero una caída del gasto cardíaco porque pierdo la precardia, ¿cierto? Es un choque obstructivo, ¿cierto? Entonces, el neumotórax a tensión explica eso, ¿sí? Es una masa de aire que está empujando el mediastino, ¿listo? Pero ojo, el neumotórax a tensión, el diagnóstico es clínico, no es con imágenes, ¿listo? El diagnóstico es, yo ausculto al paciente y no se ausculta nada, no hay ruidos pulmonares en la zona afectada. Percuto al paciente y hay una hiperresonancia, que es lo mismo que percutir un globo lleno de aire, de esos globos de cumpleaños. Y si ustedes lo percuten lleno de agua, esa es la matidez del pulmón, ¿listo? Y si ustedes lo rompen, es la misma sensación de romper la pleura con los dedos, ¿listo? No lo vayan a romper lleno de agua. Entonces, pero esa es la sensación cuando vayan a pasar tubos de tórax, pues entendiendo la fisiopatología, ¿sí? De encontrar la pleura para estar seguro, ¿listo? Eso se hace manualmente. Bueno, entonces, el neumotórax de tensión, el diagnóstico es clínico. Paciente que está inestable y le encuentro esos hallazgos. Y el tratamiento es ponerle una aguja por aquí en el quinto espacio intercostal para que ese aire que no está en el pulmón sino en la cavidad pleural se vaya y deje de comprimir. Ese aire en teoría pues va a salir a presión, ¿listo? Entonces, por eso todo esto que dice por acá puede ser falso, ¿sí? Yo he encontrado imágenes de pulmones colapsados con diafragmas descendidos, ¿cierto? Empujados ahí por el aire y mediastinos desplazados que no son a tensión, ¿listo? A veces el radiólogo puede encontrar esa imagen de un neumotórax a tensión y lo reportan pues como una emergencia, porque en realidad lo es, ¿cierto? Pero esto solamente sugiere eso. Hay pacientes que tienen estas imágenes de desplazamiento, acá está el neumotórax, ¿sí? Aquí está la pleura, por ahí va, ¿listo? Que están estables, y entonces eso no es un neumotórax a tensión, ¿listo? Si el paciente, aquí va a predominar la clínica, si el paciente está estable, no es neumotórax a tensión, ¿entendido? Entonces, si es un neumotórax a tensión, la respuesta es descomprimirlo, convertir el neumotórax a tensión en un neumotórax simple. Y si es un neumotórax, el tratamiento definitivo es la toracostomía cerrada, que es el tubo del tórax. ¿Listo? Nuevo ejemplo, ¿vale? Aquí les traigo esta imagen porque en tomografía es muy fácil el diagnóstico de neumotórax. Por eso no les puse muchas imágenes de tomografía. ¿Listo? Lo que sí puede aparecer es que cuando el paciente tiene adherencias pleurales, por ejemplo este paciente que había sido víctima de múltiples lesiones y ya le habían puesto muchas toracostomías y le habían hecho cirugías en el tórax, tenía adherencias pleurales y miren que sí hay el neumotórax, pero esas adherencias impiden que se colapse ese pulmón. Eso no quiere decir que no necesite tratamiento, ¿sí? También toca ponerle su tubo de tórax. Pero probablemente ese paciente ya se beneficie de otras cosas aquí, de hacer unas pleurodesis y intervenir la pleura por parte de un cirujano del tórax. ¿Listo? Entonces, esos son como los espectros del neumotórax a tensión. Otro hallazgo.
Cuando el paciente está acostado, la zona más alta para la burbuja de aire es acá en la base del tórax. ¿Listo? Esa es allá donde va a buscar, porque el pulmón, si yo lo veo desde las formas elementales, es como un cono, ¿cierto? La parte apical es más delgada, más pequeña, y la parte basal es más ancha. Entonces se va hacia esa parte más ancha del cono cuando está acostado el paciente. Cuando está de pie, el neumotórax, búsquenlo arriba. Miren aquí cómo este surco, ¿sí?, o este seno costodiafragmático se vuelve muy prominente. Hay algunos que llegan hasta el abdomen. Por eso es importante hablarse muy bien con los técnicos para que no les recorten así las placas. ¿Listo? Los surcos hay que verlos completos. Y este paciente que está acostado, aquí tiene un neumotórax, signo del seno o del surco profundo. ¿Listo? Bueno, a los que les gustan las mediciones, este es un neumotórax pequeño. Ustedes hacen esta medición, radiología digital más fácil. Si les da menos de 2 centímetros, pequeño. Implicaciones, ese no necesariamente necesita tubo de tórax. ¿Listo? Pero, ¿qué les recomiendo yo? Si ustedes son estudiantes y encuentran un neumotórax pequeños, que se van a encontrar muchos, ¿sí?, pónganles un tubo de tórax para que aprendan a poner tubos de tórax cuando se encuentren estos. ¿Listo? El tratamiento de estos, sí es con tubo, ¿vale? Eso se lo recomiendo como instructor en urgencias. Ustedes no busquen no hacer las cosas mientras están aprendiendo, busquen hacerlas, ¿sí o no? Esa recomendación pues no me la dieron los radiólogos sino los cirujanos. ¿Listo? Entonces a este paciente, si yo le pongo un tubo de tórax, lo voy a mejorar, obviamente más rápido, y si aplico una buena técnica le va a ir muy bien. ¿Listo? Entonces ya, aquí yo tengo que romper la pleura. Entonces después de que yo le pase el tubo, esto ya no se va a ver así. ¿Listo? Entonces el paciente va a mejorar. En cambio, si yo no le pongo tubo de tórax, que tengo que tenerlo con terapia respiratoria hasta que mejore solo. Y hay dos caminos: o el paciente mejora o el paciente bien se va para acá. Entonces, si ustedes están en ese proceso de los tubos de tórax, pues pasen. ¿Listo? Pero para efectos prácticos, si por una cuestión académica o de práctica, ustedes les preguntan ¿cuáles son los que se tratan? Pues estos. Este es el equivalente a los que les dicen más del 20 o del 30%, que son los que se tratan. ¿Listo? Y la medición es ahí, justo en ese punto, ¿vale? Donde la están viendo. Bueno, pausa activa, 2 minutos, no se vayan, que se me pierde a mí ese gris característico de los pulmones. Me empiezan a aparecer unos parches negros de diferentes formas, ¿listo? A lo largo pues de la trama broncopulmonar, ¿listo? Eso es lo que vamos a ver acá, ¿listo? La destrucción de esas paredes alveolares tiene múltiples causas. La principal de la EPOC es la biomasa, el cigarrillo, ¿cierto? También está el déficit de alfa-1 antitripsina, los pacientes que no fuman, ¿vale? Entonces, en tomografía, ¿sí?, porque esto no es fácil de aproximarse por la vía radiográfica, yo puedo identificar estas estructuras y yo se las voy a mencionar para que ustedes las tengan en cuenta, porque es frecuente hacer diagnóstico de EPOC, es frecuente encontrarse pacientes con EPOC y tomografías, ¿listo? Pero para que lo tengan en cuenta. ¿Se acuerdan de esos acinos pulmonares que dibujamos en algún momento para hablar de la enfermedad micronodular? ¿Listo? Vamos a volver sobre esas imágenes. Yo le dije al grupo pasado que les iba a enviar una imagen que estoy construyendo, esquemática, para que se entienda un poco mejor esta parte, ¿vale? Entonces hay 3 grupos grandes. Están el enfisema centrolobulillar y el panlobulillar, que básicamente, si ustedes se acuerdan de esa forma hexagonal donde llega el bronquio, ahí en el centro, ahí se va a producir la destrucción. En las paredes de esas formas hexagonales, ese sería el paraseptal, ¿listo? Y el panlobulillar, ¿sí?, ese me genera una destrucción masiva, más agresiva de estas lesiones. El centrolobulillar y el panseptal suele ser de los fumadores, del EPOC, ¿listo?, principalmente. Y el panlobulillar suele ser del déficit de alfa-1 antitripsina, que ambos me producen EPOC, pero por diferentes vías. ¿Listo? Para hacer el diagnóstico de esto, como les decía, TAC es el método de elección. Pero antes de ver la tomografía,
veamos los hallazgos que me sugieren a mí un enfisema. ¿Listo? O sea, la destrucción alveolar. Entonces, se aumenta el diámetro anteroposterior del tórax. Entonces, yo veo un tórax en tonel. ¿Listo? Esto es lo que me hace diagnóstico de tórax en tonel y lo puedo ver clínicamente, ¿cierto? Eso es cuando yo digo, ese paciente tiene un hábito enfisematoso. También voy a ver una cosa. Los pulmones empiezan a alargarse y a verse más grandes y más radiolúcidos, o sea, más negros. ¿Listo? Eso no siempre aparece, por eso simplemente tenemos omisión. ¿Qué sí es característico del hábito enfisematoso? El espacio retrocardíaco y el retroesternal son más grandes. ¿Listo? Me dejan un corazón pequeñito y a veces me dejan un corazón que parece una gota aquí en la frontal. Son hallazgos propios del enfisema. ¿Listo? Se aplanan los diafragmas. Usualmente ustedes saben que el diafragma es una cosa que empieza aquí y se va hacia abajo. ¿Listo? Termina aquí en un ángulo agudo, pero en este suele el diafragma quedar así como soportando al pulmón, se ve plano, como acá. Miren, aquí están planos los diafragmas, es más sensible la lateral para eso, y esto casi que nadie se los dice, ¿vale? Las costillas se tienden a volver horizontales, igual que el diafragma, en este caso de los pacientes. La trama vascular es discutible, algunos dicen que se ve menos trama vascular, menos marcas pulmonares, pero a veces es por el realce del pulmón que se ve como más oscuro, más negro. ¿Listo? Y los cilios, ¿sí? Todo lo que está aquí, a veces yo veo que en esta placa no se ve tanto, que llegan como hasta la mitad de cada pulmón, o sea, se ven bien grandes, sin implicar que eso sea una masa, siguen teniendo la estructura normal de los cilios, pero se vuelven de esa manera. ¿Listo? Miren, este es un paciente con una bula, ¿listo? Que también más o menos que retrata lo que habíamos dicho antes. Esta es la imagen tomográfica de una bula, ¿listo? Este es un espacio, ¿sí?, de aire contenido como en una bolsa que se puede romper y producirme un neumotórax. Sería un diagnóstico diferencial, ¿vale? Pero hace parte de este tipo de patologías. Bueno, aquí están los ejemplos del enfisema centrolobulillar, paraseptal y panlobulillar. Volvamos aquí sobre el tablero. Si me deja esto. Ya no quiso retraerse. Hasta abajo. Hasta abajo. No, ahí se quedó. No, verdad. No, lo normal es que uno lo... Esto está grabado, profe, para quejarnos. Bueno, es que ya están viejitos los salones. ¿Sí se acuerdan que el otro salón ya no les funciona? Viejo es poco. Entonces, así esquematizando nuevamente, ¿sí? Aquí llega una sino, ¿cierto? Aquí hay un bronquio y aquí está la parte central. Si la destrucción se produce aquí, ¿vale? Me va a generar a mí, miren aquí, estos no son precisamente burbujas, son como unas áreas rotas del pulmón, ¿sí? Unas partes oscuras ahí. ¿Listo? Aquí habría otro y aquí habría otro, ¿cierto? Entonces, el centro lobulillar, yo sé que eso no es tan fácil de diagnosticar así de buenas a primeras, la lesión se vuelve como muy organizadita, muy homogénea, ¿listo? Las formas sí son diferentes, no son circulares siempre, no son burbujas siempre. ¿Listo? Miren que acá alcanza a ver que hay diferentes tamaños y formas de la lesión, pero unas están pegadas con la otra. Miren, aquí hay 3 pegadas. ¿Listo? Eso es lo que esquematiza el centro lobulillar. Este, que es el paraseptal, ¿listo? La lesión está aquí, ¿vale? Entonces la lesión se organiza en esta zona y suele ser más grande las lesiones, ¿listo? Ya no tienen la misma organización. En el paraseptal, mira, aquí están los septos interlobulillares, entonces ahí está sobre los septos interlobulillares. ¿Listo? Entonces yo puedo ver esto. Y son lesiones más grandes, ¿listo? Me dejan espacios mucho más distribuidos. Del centrolobulillar y del paraseptal son comunes
las lesiones que están hacia la parte de arriba del pulmón. ¿Listo? De aquí para arriba. Sobre todo el centrolobulillar. Si ustedes encuentran estas lesiones, van bajando y ya casi no se encuentran lesiones en ambos. Pero en el panlobulillar, miren que la destrucción sí es bien grande y genera unas bulas grandes. ¿Listo? Diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial principal es la enfermedad fibroquística que da por la miodarona, por ejemplo. ¿Sí? La enfermedad fibroquística parece que se vería similar, pero ahí sí se ven unas lesiones redondas que tienen pared. ¿Listo? Eso no se los dije al grupo pasado. Pero son unas lesiones redondas, bien organizadas, distribuidas a lo largo de todo el pulmón. ¿Listo? Pero si yo me acerco a cada una de ellas, miren que acá esto parece un roto. ¿Sí? En cambio, en las lesiones quísticas, ¿sí?, hay una pared que circunscribe de forma totalmente redonda a las lesiones. ¿Listo? Hay una enfermedad que se llama linfangio. Eso. Ese es como uno de los modelos de... Profe, la A es centrolobulillar, la B es panlobulillar, la C es... Panlobulillar es la última. Panlobullar es todo. Paraseptal. Pero por eso se dice pancitopenia. Los O sea, la B es centros. la paraseptal. Paraseptal. ¿Listo? Entonces, en el curso, la próxima vez, si no les doy la tercera parte de radiología de tórax patológico, les voy a hablar de ecografía. Vamos a hacer la parte teórica para después que ustedes se dividan por grupos y vamos a la práctica. Cada grupo, dividámonos en 4 grupos, practicamos de a 1 hora protocolo Blue. El doctor Álvaro, después de que yo les dé esa clase, porque se necesitan las bases teóricas, que les va a dar. Bueno, entonces, derrame pleural. Este esquema me muestra como si yo separara la pleura parietal de la visceral y me está mostrando el espacio que es virtual, ese normalmente no existe, ¿sí?, que es el espacio pleural. ¿Listo? Miren que aquí incluso me está esquematizando una cisura que hace parte del espacio pleural, pero lo normal es no verlos, ¿cierto? Cuando se llena de aire esta zona, y miren también acá, teniendo en cuenta, pues ese espacio se va a ir ocupando de líquido y eso le llamamos derrame pleural. Cuando ese espacio se llena de aire, ese es el neumotórax, ¿cierto? Y los hallazgos clínicos son muy característicos. Cuando hay líquido, cuando yo tengo una densidad líquida, pues va a haber una radiocapacidad, y ahorita lo vemos. Causas del derrame pleural. ¿Por qué se produce esa salida de líquido? O porque se produce mucho, por ejemplo la insuficiencia cardíaca es frecuente, o porque yo pierdo o dejo de producir albúmina, entonces las presiones coloidosmóticas ya no mantienen el efecto de esponja del agua, se fuga por los capilares y va a parar ahí, entre muchas otras partes, las piernas, el abdomen, etc. ¿Listo? Cuando yo tengo inflamación tanto exudado que pues se me filtra hacia el espacio pleural, porque tengo lesión del endotelio también en la sepsis, entonces sería un derrame paraneumónico. Entonces si me encuentro una consolidación más un derrame pleural, eso es una complicación. Derrame pleural paraneumónico, complicación de la neumonía. Lo más grave que puedo tener ahí es precisamente eso, un empiema. ¿Listo? Bueno, eso de este lado. Y también está la disminución de la reabsorción de líquido. Siempre hay líquido en el espacio pleural, poquito, pero lo hay. Y se está produciendo y se está reabsorbiendo. ¿Listo? Cuando se disminuye eso, porque se me bloquea por un tumor, ¿sí?, se me produce esa patología. Cuando se eleva la presión venosa central, también se puede producir por esa vía el derrame pleural. ¿Listo? Puede haber una disminución de la presión intrapleural, por eso es que los equipos de evacuación del derrame pleural, sobre todo de los hemotórax, me ayudan a entender esta parte de cómo funciona la presión negativa ahí. ¿Listo? Y también, por ejemplo, los pacientes que tienen ascitis, o sea, tienen una salida de líquido en la cavidad abdominal, él puede migrar hacia el pulmón. ¿Listo? Tipos de derrames pleurales. A ustedes les han enseñado que el derrame pleural siempre yo lo encuentro, tengo que estudiarlo, son pocas veces las que no se estudia. Y con los criterios de Light, yo sé si hay
Exudados. elementos, formes y proteínas o solamente líquido. ¿Listo? Eso sería, en resumen, pues lo que es un transudado y un exudado. ¿Listo? Bueno, los derrames pleurales, así como vistos por encima, ¿sí? Yo también puedo sugerir, al igual que los patrones de la neumonía, algunas teorías sobre la lesión y la necesidad de estudiarlo más pronto que tarde, según donde estén localizados. ¿Sí me entienden? ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tengo un derrame pleural bilateral, que usualmente son pequeños en tamaño, miren que puedo pensar en insuficiencia cardíaca. Necesito yo sacarle líquido pleural a un paciente que tiene edema de miembros inferiores, disnea de esfuerzo que va en aumento, ¿sí? Y yo le estoy dando tratamiento a la falla cardíaca, probablemente no, ¿cierto? O al paciente que va a ir por una lesión por lupus, que tiene una nefritis lúpica, que tiene una pleuritis por lupus y hace derrame pleural. Si le doy tratamiento a la causa de base, mejora el derrame pleural, que entre otras estos son pequeños, o sea, no me están produciendo alteración de la mecánica ventilatoria. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente los derrames pleurales cuando son bilaterales y pequeños. ¿Listo? ¿Qué me puede producir derrames pleurales en cualquier parte? Otra vez la tuberculosis. Miren que si yo encuentro una tuberculosis con un derrame pleural, debería estudiarlo cuando es unilateral. Entre los diferenciales tocaría hacer un test de ADA para tuberculosis, por ejemplo. ¿Listo? Se encuentra uno más frecuentes que menos, la tuberculosis, sobre todo en el hospital donde yo trabajo. ¿Listo? Tromboembolia pulmonar. Después vemos unos ejemplos de tromboembolia pulmonar. En la clase número 3 va a ser con ejercicios, ¿sí? Discutidos ahí, ¿vale? Entonces ahí incluimos esta patología que es importante, aunque no es tan importante desde el punto de vista imagenológico, pero sí deben ustedes conocer. Y el trauma, pues el trauma no cabe más que decir, pues uno no genera un trauma ahí de forma intencionada, ¿cierto? Bueno, estos que me parecen importantes, siempre me dijeron mis profesores de medicina interna, cuando tengas un derrame pleural izquierdo, estúdialo porque puede ser una neoplasia, ¿sí? Entonces, y puede ser la única manifestación de una neoplasia. Por esto, se me obstruye el conducto torácico. Estamos hablando de una estructura linfangítica, ¿listo? En la parte distal. Entonces, derrames pleurales izquierdos suelen ser malignos. Si yo tengo un derrame pleural por pancreatitis, que usualmente es en el lado izquierdo, ese no es maligno, pero me habla de que la pancreatitis es severa. Por lo tanto, pues ya estoy ante un gran síndrome o patología que probablemente requiera UCI. ¿Listo? Hay unos criterios, no sé si los ven en cirugía, en medicina interna, porque la pancreatitis no es huérfana, pero no hay una especialidad que no la mencione, ¿sí? Entonces, la pancreatitis, cuando la vean, hay muchos criterios. Hay criterios de Atlanta, de Glasgow, y unos que me gustan a mí que se llaman VISA, ¿sí? que en un primer nivel ustedes pueden hacer el diagnóstico. Y una de esas características es el derrame pleural, para pensar en que es grave. ¿Listo? Y el síndrome de Dressler, no sé si lo hayan visto ahora en estos días que están viendo medicina interna y cardiología. ¿Les suena por ahí? Ahorita vemos un derrame pleural por síndrome de Dressler. En el lado derecho no son tan malignos, pero pueden serlo. Y entre más grande el derrame pleural, más tendencia a la malignidad va a tener. Y sigue siendo lo siguiente: enfermedad hepática, puede ser maligna o no, y los tumores de los ovarios, que cuando se presentan con derrame pleural, eso se llama un síndrome de Meigs. Entonces se encuentra un derrame pleural que sea por tumor del ovario, hagan un caso clínico y publiquen de eso. Sé que han publicado muchos, pero sigue siendo una patología lo suficientemente atractiva para el médico que está en formación. ¿Listo? Meigs. ¿Listo? Miren, la artritis no es una enfermedad confinada a las articulaciones, eso me imagino que se lo dicen repetidamente en reumatología. Puede aparecer con derrames pleurales. Y pues sí, las neoplasias pueden estar ahí, pero para la obstrucción próxima yo necesito que los tumores sean más grandes o el derrame más grande. Entonces, por ese lado, hay que estudiar. No todos los derechos se estudian. A veces los derechos yo les asocio a otra causa, por lo tanto,
no los estudio de entrada, pero los izquierdos usualmente sí necesitan estudio. ¿Listo? Bueno, este es el esquema de lo que podemos encontrarnos como derrame pleural. Me puedo encontrar un derrame pleural pequeñito, me puedo encontrar un derrame pleural moderado ahí y un derrame pleural de unos 2 litros. Con 2 litros de líquido se me genera a mí esta opacidad. ¿Listo? Con los hallazgos característicos que ya vamos a ver. Principal, el que ya les he mencionado, desplazamiento de estructuras mediastinales. ¿Listo? Otras formas de derrame pleural que las vemos ahorita al final. Los laminares, que se pueden deber a tumores o a falla cardíaca, y estos no se mueven, estos no es líquido libre. Y estos que se llaman loculados, ¿vale? Aquí está fibrosada la pleura y no deja que el líquido salga libremente y por eso se queda atrapado ese derrame pleural. Si yo lo veo en una radiografía, esto podría parecer un nódulo pulmonar, una masa pulmonar, ¿sí o no? Un tumor. Entonces son pseudotumores fisurales. Síndrome de Dressler, paciente al que le han hecho intervención cardíaca y después se presenta con derrame pleural. ¿Listo? A este paciente, después de un infarto, le hicieron una colocación de un marcapasos bicameral, ¿sí?, con un desfibrilador implantable y se presentó con clínica de derrame pleural. Ese es el síndrome de Dressler. ¿Listo? ¿Por qué sé que le hicieron una intervención en el tórax? Miren que aquí está suturado. Eso lo vemos en dispositivos. ¿Listo? Otro derrame pleural que no es tan fácil de diagnosticar. Aquí se hubiera necesitado correr esta cosa. Hay un derrame pleural que se llama subpulmónico o subpulmonar. Creo que subpulmonar es como más correcto, aunque subpulmónico es el que más utilizan como término. Es el derrame pleural que está debajo del diafragma, por así decirlo, que todavía no ha alcanzado un volumen suficiente para ser visto como un derrame pleural solo, con las características que venimos viendo, con el borramiento de los surcos. ¿Listo? Yo voy a ver una elevación anormal de los semidiafragmas, puede ser en el izquierdo o en el derecho. Entonces, miren que esta elevación de acá, si bien aquí sí se me sugiere algo de derrame pleural, a veces no lo veo, ¿sí? Simplemente veo la elevación del hemidiafragma y en la lateral sí alcanzo a ver esta forma que es muy característica de los derrames pleurales. Pero no en todas las radiografías es fácil de ver ese derrame subpulmonar. Entonces, ¿qué quiero que vean en este esquema? ¿Es un esquema de una radiografía del tórax normal? No. ¿Listo? Miren esta elevación del diafragma, cómo se hace, a diferencia de este, que el diafragma debe caer hacia el surco, ¿sí? O sea, la curvatura se cae, en ningún momento se eleva. ¿Listo? Cuando ustedes encuentran esta elevación del hemidiafragma, ese es un signo todavía más insólito en la radiología. Ese es el signo de la piedra de Gibraltar. Para eso yo tengo que haber estado en una panorámica de Gibraltar a través del estrecho, ¿sí? Entonces, búsquenla en sus teléfonos y se van a dar cuenta que la piedra de Gibraltar es un islote, ¿sí?, que tiene esta forma característica aquí, ¿sí? Pero para ver esa piedra, sí, que tiene esta elevación ahí, por aquí en los restaurantes, hoteles, bueno, en fin, ¿sí?, y por acá está el mar, yo tengo que estar justo parado en una panorámica específica, no se puede de un lado o de otro en específico, tiene que estar, ¿sí?, en una visualización, pero por si de pronto lo encuentran por ahí. Ustedes saben que los radiólogos son bien locos y se les ocurren cosas, pues, ¿sí? El día de hoy pues estuvimos en el mar con los signos, ¿listo? Pero ayuda muchísimo a acordarse de esos signos, porque rápidamente en radiología uno con un signo encuentra sobre todo estos derrames. Importante, ¿por qué? Porque este es un derrame pleural pequeño, y si fuera en el otro lado, fuera en el lado izquierdo, que también se presenta el mismo fenómeno, y dijimos que un derrame pleural pequeño podría ser por tumores en el lado izquierdo más que en el derecho. Si yo a ese paciente que me consultó por una clínica ambigua, que de pronto yo lo veo bien, no lo veo bien, le hago una imagen y no me doy cuenta que es un derrame subpulmonar, cuando venga con un derrame franco, con dificultad respiratoria, pues habré dejado escapar a ese paciente de pronto de un estadio de tratamiento curativo, si era un tumor, a un tratamiento que ya no es curativo.
¿Listo? Entonces, por eso es importante las clases de radiología. ¿Listo? Entonces, acá se trata de esquematizar lo mismo. Miren que esta elevación del diafragma, ¿sí? Es muy sutil, pero estaba enmarcado dentro de lo que es el derrame subpulmonar. ¿Listo? Derrame subpulmonar igual es líquido libre, ¿vale? Por eso ahorita les hago énfasis en que ese líquido del derrame pleural se mueve para todas partes, porque eso es una ayuda de la imagenología. Si yo muevo a mi paciente, voy a ver cómo ese líquido se desplaza a otro lado y tal vez le haga una pesquisa mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, vamos para allá. Ahorita volvemos sobre esto. El derrame pleural entonces tiene este signo que es muy característico, como una rodilla, el signo del menisco, que tanto se ve en la lateral como en la frontal. Siempre que ustedes vean esa elevación bilateral del agua, del líquido que está ahí, esto es el signo del menisco, más conocido en Colombia este signo del menisco que el otro. ¿Listo? ¿Ah? En los signos que les había mostrado, el signo del menisco era asociado a la semiluna. ¿Listo? Se los traía porque nosotros, acá en Nariño sobre todo, tenemos muchos radiólogos que se han formado en Argentina. Y Argentina, para efectos de la radiología, pues tiene mucho más peso que Colombia. Allá están unos de los centros más avanzados de imágenes diagnósticas de Sudamérica. Entonces ellos como que mandan la parada en eso. Y pues ustedes van a estar en una conjunción tanto con unos como con otros radiólogos para que entiendan de qué se está hablando. ¿Listo? Bueno, vamos con uno de los artefactos que se pueden presentar, factores de confusión. Si se dan cuenta aquí de esto que parece un derrame pleural, pero a la vez no lo es, ¿sí? Miren que este signo que se llama signo de la rampa de esquí, ¿sí? Por aquí se desliza un esquiador en la nieve, es uno de los diagnósticos diferenciales del derrame pleural. Miren que la forma del menisco no está ahí, eso es precisamente una forma de rampa, ¿sí? Pero genera esa obliteración del ángulo costofrénico, que era lo que me hacía el diagnóstico de derrame pleural a mí. Ahí no veo el ángulo costofrénico, por lo tanto, lo que estoy viendo aquí es un asa intestinal, ¿sí? Que se superpone. ¿Listo? Pero si yo le quito esa asa intestinal, si esa no hubiera estado ahí, eso pareciera un derrame pleural, eso hubiera estado radio, opaco, ahí blanco. ¿Listo? Se la voy a borrar, es más. ¿Vale? ¿Qué pasa con este? Ahorita que veamos que al paciente lo puedo mover para determinar el movimiento del líquido del derrame, esa no se va a mover, ese va a quedar ahí fija. ¿Listo? Eso lo produce la fibrosis, las adherencias. ¿Esta es donde está el menisco en esa anterior? No, En esta no hay. No, la del menisco. Bueno, entonces es esto. Si ves que el líquido viene como en caída aquí, genera aquí y vuelve a subir, esa imagen. Bueno, veamos otras imágenes de derrame pleural puramente. Esa, mira, aquí forma una rodilla ahí. ¿Listo? Entonces, ese signo del menisco en general ayuda mucho a diferenciar los derrames pleurales. Creo que por ahí tenía otra imagen incluso más clara que esta. Ahorita vamos sobre ellas. ¿Listo? Bueno, cambios de posición del paciente. ¿Me sirven? Sí. ¿Se utilizan con frecuencia? No mucho, pero sí sirven, ¿vale? Si ustedes solamente tienen radiografía, vean, hacen lo siguiente. El paciente, le veo esta imagen, no me queda claro si es un derrame pleural o no, lo mando a acostarse. Puede ser de medio lado derecho o izquierdo, y miren lo que pasa con el líquido. ¿Sí? ¿Se hizo una telectasia ahí? ¿Se hizo un tumor en ese momento que quedó cambiando en el paciente? No. Lo más probable es que el líquido haya ocupado esa zona. ¿Qué cosas características? ¿Pueden ver las estructuras del pulmón o del tórax a través de esa opacidad? Sí, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pasa esto? Aquí hay un signo de la silueta negativo. ¿Se acuerdan que para que el signo de la silueta sea positivo yo tenía que tener densidades iguales y estar en el mismo plano? Estas no están en el mismo plano. El pulmón queda aquí adelante y el derrame pleural queda aquí atrás, ¿cierto? Entonces, dibujemos aquí un pulmón
de un paciente acostado, ¿cierto? Entonces el derrame pleural que estaba inicialmente aquí se mueve hacia acá, ¿cierto? Y las estructuras pulmonares van a seguir ahí, y obviamente también las costillas. Entonces, signo de la silueta no hay, misma densidad pero diferente plano, ¿cierto? Entonces yo por eso a través del derrame puedo seguir viendo estructuras. ¿Listo? Cuando el derrame es mucho mayor y ocupa pues más densidad, obviamente se van a perder, pero en los derrames pequeños sí les puede ayudar el cambio de posición. Si es muy grande el desplazamiento de estructuras. Aquí, o sea, estos cambios de posición que les digo, casi no se usan porque pues se piensa en con respecto a los derrames pleurales. Si yo necesito hacer, si me queda la duda en esta placa, ¿sí? Y yo voy a llevar otra vez a imágenes al paciente, mejor lo llevo a una tomografía, ¿sí? No porque no se pueda. Si ustedes no tienen tomografía, sí les sirve eso. Y otra cosa, es que cuando uno tiene la duda, es mucho más costo efectivo hacerle una ecografía, como ya vamos a ver en el protocolo Blue, porque lo puede llevar a la cabecera del paciente que volverlo a llevar a una placa, ¿sí? Es más que todo por practicidad, más que porque no sirva. Sí sirve. ¿Listo? Entonces miren otro derrame pleural ahí, se alcanza a ver que aquí hay como un contraste, miren que este pulmón sigue permitiendo la visualización de estructuras, signo de la silueta negativo, pero está más radiopaco que este, ¿cierto? Entonces cuando vean ese fenómeno, que es más o menos lo que trato de mostrarles aquí, es lo que se sugiere como un derrame pleural principalmente. ¿Listo? Estos son más cambios de posición, por aquí creo que tengo otro. Bueno, el decúbito lateral, este es, ¿vale? Entonces, este paciente ya no está de frente a ustedes. Este paciente está acostado, con los brazos hacia arriba, del lado derecho. Miren cómo cae el líquido, ¿listo? Entonces, la imagen no se la van a presentar así acostada, claro. Va a quedar ahí de nuevo, para que no se confunda. Miren que aquí, incluso en la cisura menor, hay derrame pleural, ¿listo? ¿Verdad? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Este es el líquido del derrame pleural. Eso es lo que va a aparecer. Si era un derrame subpulmonar, que es difícil de ver a veces, ¿sí? Que yo no me acuerdo, no identifico bien si hay o no una elevación del diafragma, ¿sí? Puedo pedir este tipo de radiografía. Miren, acá también, listo, este paciente tiene un decúbito izquierdo, ¿vale? Y es de utilidad, como les digo, no se le ha dado la utilidad práctica que sí puede tener para identificarlos. Tomografía, ¿para qué me sirve? Yo vería este derrame pleural en una radiografía de tórax normal, probablemente no. Aquí está el hígado y no me permite ver esto. Entonces, la tomografía nos saca de dudas del derrame pleural. ¿Listo? Bueno, datos importantes. Le damos importancia al derrame pleural en estudio tomográfico. ¿Listo? Entonces, por eso es que solicitamos esto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un hemitórax totalmente opacificado, que ya les había dicho que eran como 2 litros, pidan tomografía. ¿Por qué? Porque los derrames pleurales, entre más grandes, más malignos son. ¿Listo? Entonces, yo en la radiografía no voy a ver el tumor, pero la tomografía, sí habíamos dicho que sirve para eso, ¿cierto? Entonces, aquí están, pueden enmascarar otras enfermedades. Ahí está un derrame pleural clásico, ¿listo? Entonces, a este paciente, si les queda duda que es un derrame pleural, ¿qué le van a hacer? Un TAC. ¿Listo? Este paciente, yo lo puedo mover, ¿sí? Puedo mover de un lado para otro y el derrame pleural va a cambiar. Pero ¿de qué me sirve estar jugando a mover al paciente si lo que de base me debe preocupar es que haya una... Miren, aquí está en el lado izquierdo, es un derrame pleural grande. Ese paciente tiene un tumor abdominal o propiamente del tórax hasta que no se demuestre lo contrario. Son los signos como más grandes. ¿Listo? Vean este de acá. ¿Qué llama la atención de este? ¿Cómo lo describirían las lesiones? Hipodensidad. Una hipodensidad en el tórax derecho. Sí.
¿Por qué se cambia aquí? Hay una hiperdensidad grande, pero entre hiperdensidad hay una hipodensidad. Listo. Entonces, este es un fenómeno que se llama líquido-líquido. ¿Listo? Entonces, esta es una interfaz líquido-líquido. Bueno, ya hablamos de eso, que es como la imagen principal. Miren aquí la telectasia por compresión. Aquí está el pulmón y está comprimido por derrame pleural que incluso desplaza estructuras. ¿Cierto? Bueno, ya volviendo a esta es una hemotórax, pero es un hemotórax que se ha dejado durante varias horas ahí. ¿Qué pasa? La sangre, ¿de qué está compuesta? De suero, que es agua básicamente, y elementos formes, principalmente eritrocitos. Los eritrocitos, cuando se acumulan, ¿sí?, tienden a volverse hiperdensos porque ellos tienen al hierro, que es un metal pesado ahí en el grupo M. Y eso es lo que trata de esquematizarse aquí. La sangre se decantó, los eritrocitos bajaron por gravedad. Sí, eso, como cuando se centrifuga. Y se quedó lo que tiene más contenido líquido acá arriba. ¿Listo? Y lo que tiene más contenido forme o de células se quedó acá. Esta es como una imagen para decirles, a ese paciente lo dejaron con un hemotórax mucho tiempo acostado y no se lo han tratado. El paciente ya debería tener un tubo de tórax. ¿Sí? Es eso. Pero miren, queda una imagen pues muy bonita, muy característica. ¿Listo? Y es para mostrar la interfaz. Cuando ya hablan de interfaz, acuérdense que había interfaz aire-líquido, que será el nivel hidroaéreo. Esto es lo mismo, pero con dos densidades líquidas. ¿Listo? Bueno, ya casi para finalizar, derrames loculados. Habíamos dicho que cuando habían adherencias pleurales, el derrame se quedaba atrapado ahí y no podía escapar, entonces yo veía derrames en zonas que no eran de declive, y si yo cambio de posición al paciente, el derrame no cambia. ¿Listo? Es esto. Le aplico el signo extrapleural y cómo me da ese signo extrapleural. ¿Parece una embarazada, una barriguita embarazada ahí? No. Es una gestante bien avanzada. ¿Sí? Aquí sí es una barriguita embarazada. ¿Listo? ¿Por qué? Ese es un signo extrapleural. O sea, la lesión, ese derrame es extrapleural, ¿cierto? Entonces está en la cavidad pleural, está fuera de la pleura visceral, que era lo importante. Y este es un derrame pleural loculado. ¿Listo? Miren. Ustedes, sin ver nada de las diapositivas, les aparece esta imagen. Uno tiene que pensar en ya no es un nódulo, es una masa, ¿cierto? Más de 3 centímetros. Entonces uno dice, ¿será que este paciente tiene un tumor? ¿Pero por qué viene con signos de falla cardíaca? ¿Será que está muy avanzado? Le trato la falla cardíaca, el paciente se le desaparece ese tumor. Ese es un derrame pleural loculado. Este es el famoso, bueno, ni tan famoso, yo quiero volverlo famoso, como pseudotumor cisural o un tumor evanescente. ¿Por qué evanescente? Porque al darle tratamiento a la falla cardíaca, mejora. Este paciente, ¿qué era lo que tenía? Tenía unas adherencias pleurales que cuando él genera derrame pleural, o sea, se produce líquido aquí, ¿sí?, él no se escapa y por eso parece una masa, parece un tumor. Pero al tratarle la falla cardíaca, el paciente vuelve y desaparece este pseudotumor. ¿Listo? Vuelve a darle falla cardíaca, vuelve a aparecer. ¿Listo? Entonces, también da como esa forma característica y suele aparecer en la cisura menor o en las cisuras. Es una forma característica de una bellota, pero yo sé que aquí no consumimos muchas bellotas, eso parece un limón Tahití, ¿cierto? Sí. Tiene más sentido para uno, ¿vale? Así se lo encuentran en la literatura, yo trato como de buscar en todos lados y traer como lo más frecuente. ¿Listo? Derrames laminares. Miren que también tengo, estos son otro tipo de derrames loculados. Ellos no van a cambiar con la posición, no es fácil de verlos. Yo miro aquí, no miro nada, pero miren que aquí sí. ¿Listo? Pero es bien difícil. Este es un diagnóstico difícil. como ¿Listo? para examen, Se ¿no? suele deber a falla cardíaca, pero también a tumores. ¿Listo? Entonces, los tumores pueden estar asociados aquí, y pues si yo diagnostico un tumor de pleura en este estadio, es mucho más benigno o de mejor pronóstico que si yo lo diagnostico cuando sea bilateral. ¿Listo?
Bueno, y para finalizar, les dejo esta imagen que quiero que se la aprendan así como patrón, que la tengan en la cabeza, que se llama hidroneumotórax. ¿Cómo describirían ustedes qué es un hidroneumotórax? Sí, pues la sangre se va hacia las bases, el aire hacia el ápices. Entonces, desglosémoslo. Tengo el neumotórax, ¿cierto? Que está con su cavidad pleural llena de una interfaz de aire y agua. ¿Listo? Y es muy característico este así. Que también era muy característico de los abscesos y de las cavitaciones, ¿cierto? Pero en este caso tengo yo el componente de un neumotórax con un derrame pleural, ¿cierto? Entonces, esa imagen sí quiero que se la aprendan porque suele ser característica de los pacientes de trauma y bueno, de otras cosas, ¿vale? Entonces, es este componente de trauma, sobre todo. Pacientes con cirugía sí, una toracocentesis reciente puede ser, y las fístulas broncopleurales. Bueno, en la parte más alta va a ir el aire, no siempre va a estar arriba como lo ven ahí, pero eso es como lo más característico, y la parte más baja, líquido. El líquido puede ser agua, puede ser Lindo, sangre, ¿no? si es traumática. Dios mío. ¿Listo? Y ese borde recto Cada que es ser como mechudo. muy especial para darse cuenta. Si les preguntan por un diferencial, abscesos pulmonares, pero los abscesos a veces no dan en todo el hemitórax como está aquí esta imagen. ¿Listo? Bueno, eso era la clase de hoy. Este corazón me gusta. No sé si la próxima vez